fácil, ¿no? Entonces, y acá presenta otro ejercicio, pero con 3 batímetros, ¿está bien? 3 batímetros, W1, W2 y 3. En definitiva, sí, las corrientes, si la carga es equilibrada, cada uno de ellos va a indicar lo mismo, ¿sí? Si la carga es desequilibrada, cada uno de ellos va a indicar cosas distintas, la cual la suma de esos 3 va a dar la potencia total. Esto está acá. Yo les decía esto, practiquen esto, bien, triángulo de potencias, y siempre en un sistema Z1, Z2, Z3, desequilibrado, por ejemplo, el factor de potencia total lo van a sacar con el P total sobre el S total. ¿Está bien? No hagan solamente el de una carga, no hagan P1 sobre S1 como factor de potencia total, sino aplicando trigonometría. Trigonometría sobre, obviamente, sobre este esquema. A ver, ¿alguna consulta en particular de lo que es el laboratorio pasado o de la teoría? Yo en particular nada, pero bueno, tampoco lo tengo muy afianzado en general. La semana que viene es el examen, ¿sí? Eh, Cualquier cosa consulten, obviamente en el campus. Lo ideal es que obviamente se conecten acá todos, eh, y que hagan la consulta acá, que es mucho más fácil que contestar en el campo. Sí. Te hago una pregunta, el diagrama fasorial cuando la conexión es en triángulo, lo que te queda como al revés, en el sentido que eh, o se hace de la misma forma que como Se hace de la vimos en la misma estrella. forma en realidad. Que la carga esté en estrella o en triángulo, vos ya sabés que podés aplicar el teorema de Kennel y ese para convertir tu carga en triángulo a una estrella, por ejemplo. Ah, o sea, me conviene hacer eso, convertir la estrella para Y te analizarlo. resulta más, a veces depende de cada uno, ¿viste? Si te resulta más conveniente, sí. Pues total, el equivalente eh, es aplicable a cualquier circuito, ¿no? Mientras respetes las ecuaciones que lo gobiernan, no modificás el circuito. ¿Eh? En general, citamos las cargas en estrella. En la realidad, Sí. las cargas están en triángulo. ¿Está bien? Los motores están en triángulo, directo se llama, ¿no? No están en estrella vinculados. Cuando vieron la caja de conexiones de un motor, me parece que se lo mostró Jorge en una de las filminas, cómo se conectaban esas chapitas. En general, esas chapitas están vertical, ¿no? En triángulo, no horizontales, esas chapas. Eh, Eso. Pero bueno, vos lo podés resumir a como te plazca, a un esquema similar, equivalente en estrella, por ejemplo. Pero bueno, en general se van a representar así las cargas que les demos en algún Está bien, ejercicio. A ver, estaba viendo por arriba. Acá tienen el tema de los diagramas que tienen que saber. La impedancia no es tan importante, pero bueno, es un esquema más, en definitiva. Siempre fíjense que X es a Q, o Q es a X, mejor dicho, y P es a R, y Z es a S, ¿no? Digamos que en otro sistema de medición, multiplicando esos parámetros por una constante X, K, digo, voy a graficar lo mismo, pero en otro sistema de medición, ¿sí? Eh, Nada más que acá el de potencia lo graficamos
los triángulos de forma continua. En el de impedancia también podría ser. Pero bueno, lo importante es que sepan el diagrama y el triángulo de potencia. Y después acá lo que es el laboratorio en sí, ahí presenta la parte instrumental. Bien. A ver. ¿Alguno me puede decir qué vendría a ser este instrumento que vamos a utilizar? Y un batímetro. Un batímetro. No, ¿por qué O digo que es un sea, batímetro? y pues yo me di cuenta, veo la B, pues debe tener eso, el amperímetro y voltímetro. Sí, porque ves la B, decís que es un batímetro porque se escribe como la B es la inicial de batímetro, a eso te referís. Sí, sí, sí. Bueno, nada que ver. La B es del señor Volta, ¿no? Hay que Bueno, sí, darle, sí. hay que darle, No es un voltímetro. claro, voltímetro. Que la A, señor Ampere, ¿Y batímetro qué ponen? W. watímetro, no le- Ah, bueno, está algunos bien. lo llaman watímetro, y como watt, y si no, batímetro con una sola T. Profe, ¿puede ser que se te escuche muy bajito? Puede Sí, ser, sí. sí, se escucha bajito. Sí, sí. Así que, no, es un volt. Está bien. Bien, ¿qué más se puede leer de todo esto? Que es de clase 05. Gracias, gracias. Muy bueno ahí. ¿Qué más? Rápido, eso tiene que salir. La posición de trabajo, que es horizontal, ¿no? Posición de trabajo, ¿dónde la veo? Es la Acá. línea. Sí, creo. Bueno, ahí para que es para alterna y continua. No sé. Y la tensión de prueba, esa en estrellita. ¿De cuánto? Es un Yo no 2, leo, no veo nada yo. Un 2. no leo. Sí, está bien, correcto. La tensión entre el borne de alimentación, uno de ellos, con respecto a carcasa, es 2 kilovoltios. ¿Eh? Y, y esta cosita que Ah, eso es hierro móvil, ¿puede ser? No, no veo muy bien. Sí, no sé, pero parecería. hierro móvil, sí, sí, correcto. IPVN, una U invertida y una barrita. Y esto, Esa es la frecuencia del. Va, 40-60, sí. El campo nominal de referencia creo que es 40-60 y el de utilización a 400, ¿no? correcto, muy bien. Y después tenemos esto, que viene a ser eso. Todo, ¿no? Supongo. ¿Esos son los alcances, puede ser? Así es. Alcances, fíjense los alcances, 600, 360 y 120. ¿Eh? Esto tiene una llave selectora en el cual va vinculando distintas resistencias, como habíamos visto en uno de los ejercicios, y obviamente le voy agregando o quitando resistencias según el alcance. Y esta es la famosa resistencia de voltímetro. ¿Está bien? Si lo conecto a un alcance de 60 volts, por él pueden circular 10 mA y su resistencia interna es 6 kΩ. O sea que si yo lo voy a utilizar, bueno, en este caso es un voltímetro, ¿no? Pero si fuera un batímetro y, y quiero generar un punto artificial de medición de neutro, o de referencia, mejor dicho, voy a, según
si esto fuera un batímetro, ¿no? Según la escala que utilice, no sé, 120 volts, voy a tener que conseguir resistencias calibradas de 24 kilómetros. Eso es un repaso de lo. Así que estas son las características, que ahí estaba. Bueno, cosas de esas se les pregunta siempre, por eso les hago hincapié en eso. Necesita un instrumento y se le da la respuesta de opción múltiple para que seleccione cuál es el correcto. Bueno, instrumentos digitales, que ya lo charlamos, el tema de los dígitos, sensibilidad, resolución. Nada, eso sí bueno, ahí tenemos un batímetro de multiescala. ¿Sí? Y en ese caso, ahí están los valores de resistencia interna. Bien, importante verificar siempre esto, ¿no? En una de las presentaciones de la clase pasada, me parece, o la anterior, hace hincapié si la carga es totalmente inductiva, que pasaba, y vamos a medir potencia cero por ahí, pero la corriente iba a ser muy, muy grande, que iba a dañar el batímetro. Por eso siempre en serie, con el batímetro que va. ¿Verdad? ¿Cómo no se escuchó, profe? Sí, yo Perdón. tampoco te escucho. En serie con un batímetro, ¿no? Con este instrumento, que conectamos generalmente. No sé, una resistencia capaz, Resistencia, ¿para qué? para que consuma corriente. No, voltaje consumiría, sí, no sé. ¿Y para qué quiero modificar el circuito? No, yo dije qué instrumento, qué conectamos, ¿no? ¿Qué instrumento conectamos en serie con un batímetro? Nadie arriesga nada, más allá de Jonathan. ¿De instrumento decís, profe? Tipo, ¿qué otro Claro, una pinza puede ser de las que explicaron el otro día? una pinza. Puede ser, sí, ¿por qué no? Sí, una pinza. ¿Y la pinza para qué sirve? No tengo que repasar eso todavía, pero se me vino a la mente, no sé. Bien, ¿te gustó el nombre que tiene, pinza? Hoy en día las pinzas, en general, siempre la pinza midió por efecto Hall la corriente. ¿Eh? Ya hoy en día hay pinzas que miden corriente alterna y corriente continua. Eh, Creo que en sí, las diapositivas de las clases había una. ¿no? Puede ser, sí, una pinza o un amperímetro que nosotros tratamos de que tenga bien en claro el concepto de instrumentos analógicos. Un amperímetro. ¿Y dónde lo conectamos ese amperímetro? Los bornes de conexión, ¿cuáles son? Estos dos de acá y estos dos. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, Sí. sí. Tengo una Pero, estrellita. pero ¿para ¿No? qué lo conectás? O sea, el batímetro ese no viene con, vos le conectás para que mida, digamos, tiene voltímetro y amperímetro, digamos, sería. El batímetro tiene voltímetro y amperométrica. Voltimétrica y amperométrica. ¿Qué tiene voltimétrica y amperométrica? ¿Cómo se llama? El elemento que decimos. Tiene el no sé qué voltimétrico y la no sé qué amperométrica. Bobina. Correcto. Bobina amperométrica y bobina voltimétrica.
¿Y por qué tiene que tener dos bobinas y no una? Y pues estamos midiendo potencia, chicos. ¿Está bien? Si medimos potencia, tenemos que medir dos magnitudes. Y si necesitamos censar dos Claro, magnitudes, sí. necesitamos dos campos magnéticos. ¿Está bien? Básicamente es eso. En esa interacción de esos campos magnéticos va a haber una deflexión de la aguja o cursor. ¿Está bien? Y si esos campos magnéticos se desfasan 90 grados, claramente no va a haber deflexión de la aguja. Y si se desfasan 0 grados, va a haber deflexión máxima de la aguja. Máxima de la aguja, no digo alcance máximo, ¿no? Después hay que ver mensurando la variable que estamos midiendo, qué magnitud trae. Bueno, por eso lo graficamos así. Ese simbolito, ¿se acuerdan a qué se refiere? El electromecánico, electrodinámico. ¿Era eso? Electrodinámico. Está bien. ¿Con o sin núcleo de hierro? No, ni idea. ¿Alguno? ¿Algún otro? No sé, pero puedo decir con para decir algo. Eh, sí, ya que estamos. Si uno tira fruta, ¿por qué no tiran fruta dos? No, Bueno, es yo digo sin. con, con. Con, porque tiene esto acá, el circulito que nos está indicando que es con. Nada, igual, si no tiene ese dibujito es sin, así que no está retirado, chicos. ¿Qué más? Conectamos una amperométrica y ¿dónde la conectamos? Nadie me respondió porque nadie leyó nada, obviamente. Y que si conectamos una pinza amperométrica un amperímetro, perdón, lo vamos a conectar en la bobina amperométrica, ¿sí? Porque justamente yo tengo que verificar que la corriente no supere en esa bobina los 5 amperes que puede circular por ella. Eso para no dañar el instrumento. Correcto. Se quema el filamento que tiene, el conductor, calibrado, obviamente, circula por más de un cierto tiempo, no sé, 6 7 amperes, pum, a ver, si circula 5,1 no se va a quemar, no es tampoco un fusible, ¿no? Tampoco el fusible se quema en 5,1, tiene que estar mucho tiempo expuesto a esa magnitud. Pero bueno, si circula 6 7 amperes, ¿no? Ya tenemos un 20, un 40% por arriba y sí, lo vamos a dañar. Por ahí, si en poco tiempo no se dañe, no se queme, pero puede ser que genere efecto, digamos, electrodinámico en su interior y después las mediciones sean cualquier cosa. Por eso después hay que llevar a calibrar todos los instrumentos cada 6 meses, un año de uso. Eh, verificar esto es pregunta de examen, ¿no? Corriente de la bobina amperométrica. En general, es de 5 amperes esa corriente por un tema que van a ver después, la clase que viene. No, primero van a ver transformadores de potencia y después vemos transformadores de medición y de protección. Es de 5 amperes porque en general los secundarios de esos transformadores de medición de corriente, TI se llama por transformador de intensidad, esos TI, su secundario en general está normalizado en 5 amperes. ¿Sí? Entonces el primario por ahí es de 100 amperes, como yo no tengo un amperímetro de 100 amperes, sí, a veces una pinza amperométrica de 100 amperes, pero supongamos que tenemos todos instrumentos analógicos, con sus ventajas y desventajas que las tienen que saber. Eh, entonces tenemos un instrumento amperométrico analógico y ese amperímetro en general es de 5. Generalmente son de medio ampere hasta 10 amperes los amperímetros. ¿Sí?
Pero bueno, una de las tensiones normalizadas de esos secundarios es de 5 amperes, de los TI, de los transformadores de corriente, ¿sí? TI. Nada, es un tema que se va a ver después. Fíjense que acá también da la corriente máxima, muy poco el fabricante lo da. O sea que 5 amperes se banca 7 amperes, sí, pero por un instante de tiempo corto. La, la resistencia de esa bobina amperométrica, ¿cómo es la resistencia de la bobina amperométrica con respecto a la voltimétrica, en magnitud y físicamente? La voltimétrica tendría que ser mucho más grande, ¿o no? ¿Tendría que ser o es? Es- Una pequeña diferencia. Igual está acá, chicos, ¿no? O sea, no tienen que inventar mucho. Sí, la voltimétrica es kilo y la de la bobina es mini, ¿no? Ahí Claro, tenés la diferencia. ahí está la pequeña gran diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que la corriente que viene por la amperométrica tenga una caída, digamos, despreciable, ¿no? El delta V de la amperométrica. Y la de la voltimétrica, esto lo grafiqué con una instancia, pero bueno, eh, este es el V de la carga. Eh, esta corriente es la corriente que yo estoy midiendo, máximo 5 amperes. Bueno, en este caso por un matímetro, ¿no? 5 amperes, quiero que ese delta de tensión sea mínimo. Por ende, principio de un amperímetro, que su resistencia interna sea lo más chica posible. Si es cero, mejor. Estamos en el caso ideal. En el caso del voltímetro, todo lo opuesto, ¿no? Necesitamos que esta corriente que viene por esta resistencia, la corriente del voltímetro, sea lo menor posible. Por ende, tiene que ser muy grande este valor de RB. ¿Está bien? Eso Está ya lo bien. vieron en las primeras clases, eso es lo mismo. ¿Y cómo es físicamente esta bobina con respecto a esta bobina? Si Yo yo sé quiero que, que... yo Sí, sé que hay una que es de un fina pero muy arrollada y otra no, pero claro. no me acuerdo cuál. Y bueno, ahí aplicamos ecuaciones conocidas, la de física, resistencia, Una que era más gruesa que la otra, ¿no? correcto, sí, sí. Claramente hay diferencia porque una está en kilo y otra está a la menos 13 mili. ¿Ve? ¿A qué es igual la resistencia de un pedazo de alambre, de A la material conductor? resistividad Sí, No me por acuerdo cómo es, pero no me acuerdo si es proporcional o inversamente proporcional a la cantidad de vueltas. sobre la longitud, pero no me acuerdo qué iba arriba. Claro, yo tampoco. sobre la longitud, acá abajo, arriba, acá abajo a longitud, Ay, a ver. bien, así sería la expresión, ρ por L sobre sección. Ah, ahí está, sí. El ρ del material, generalmente cobre, o aluminio, o plata, en algunos casos. Longitud del material, sección del material. ¿Eh? Bajo este principio o expresión es que me va a dar los valores de resistencia. ¿Eh? Entonces, si yo quiero que sea, o sea, si esto da, esta expresión da milihenry, ¿cómo tendría que ser L y S? Si S es milihenry. Ese tendría que ser mucho más grande que L. Claro, S es mucho más grande, o sea, bien gordito de Bien diámetro grueso. y con pocas vueltas, poco L, ¿sí? Poca longitud. Y al revés, si necesito que sea kilo. Muchas vueltas y poca sección de esa bobina.
voltimétrica. Bueno, eso se lo comento como anexo a todo esto, chicos, pero son cosas que las tienen que tener asimiladas, por ahí cuesta verlo, pero bueno. Lo último es tener en cuenta lo de los bornes homólogos, que lo van a ver también en el tema de transformadores de potencia, bornes homólogos de las bobinas que tenemos en cuestión. ¿Está bien? Nosotros acá teníamos una bobina amperométrica y una bobina, ¿bien? O cualquier cosa, una bobina voltimétrica. Y estos son sus bornes homólogos respectivos. ¿Está bien? Entonces tienen que tener en cuenta eso, que si quiero trabajar dentro de un ángulo de 90 grados, tengo que vincular este borne con este borne. ¿Sí? Y después, bueno, esto va a la carga y esto va a la carga. ¿Está bien? Bueno, eh, ¿qué más era? Vayan preguntando, chicos, ¿eh? Yo estaba repasando lo del laboratorio. Se te escucha bajito, profe. Estaba repasando, digo, Ah, lo visto en la presentación del laboratorio. Bueno, ahí tienen que resolver eso, con los datos de cada uno de los ensayos. Los circuitos. Mira, Carolina me había preguntado la semana pasada de potencia y al final lo vimos. No sé si me respondió la pregunta. Hola, sí, eran de los ejercicios 16 y 17, pero ya está. Gracias. No, bien, ejercicio de medición de potencia monofásica. Bueno, ahí está es simple, esto es como lo que vimos en el ejercicio ese, que era trifásico, pero en realidad medíamos solamente una fase. ¿Y qué te dice? Bueno, ya te da los datos que tienen que calcular. Y los distintos parámetros de impedancia y de potencia. A ver, eso es simple, chicos. No sé si de eso tienen alguna duda. Fíjense lo de la constante de escala, eso verifíquenlo, repásenlo, ¿no? Porque siempre se pregunta el tema de qué constante de escala tiene el instrumento de la foto. Si lo utilizás en alcance tal, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo un poco más complicado. O la medición de una consigna se la da en divisiones, entonces ustedes tienen que calcular la constante de escala, ¿no? Saber calcular. Y después, bueno, las mediciones de tensión corriente, obviamente frecuencia industrial, en Argentina 50 Hz, y factor de potencia. Eh, Tienen que calcular la potencia medida, obviamente, con la constante de escala, las divisiones, y después calcular por trigonometría la distinta, la potencia, ¿no? Y la distinta potencia y la impedancia. Y construir diagramas, lo que dije hoy, que lo tienen que saber armar bien bien. Bueno, acá da otro caso para el caso de una carga de motor eléctrico, lo mismo. A ver, no me interesa lo que es la carga, me interesa ver cuánto midió y poder representarlo fasorialmente. Este concepto, que es importante también de electrotecnia, el tema de corrección del factor de potencia, ¿no? Muy, muy utilizado en la industria. Eso repásenlo de la teoría, el apunte, me refiero.
Y la expresión de cálculo, a ver si acá está, no, no está acá. Eh, el sistema es, inicialmente es este, ¿no? El cual tiene P1, Q1 y S1, y lo que seguramente puede llegar a preguntar acá es qué, qué capacidad tengo que colocar, ¿no? Qué capacitores tengo que colocar. ¿Para qué? Para que el factor de potencia, el phi2, en la condición 2, sea, no sé, generalmente tiene que ser mayor a 0,85. ¿Sí? Sí, estaba uno así en la teoría que vimos. Bueno, eso es un ejercicio muy típico de electrotecnia y por ahí está la medida. Bueno, entonces tiene que calcular el delta Q o el Q de capacitor y con el Q de capacitor sacar el valor de capacidad en micro. Bien, ya estoy pasando por arriba eso y bueno, acá es más de lo mismo con esa salvedad seguramente. Bueno, una notita, salvedad y las distintas fórmulas que tienen que utilizar. Esto así que tienen que saber. Bueno, fíjense lo que les decía, P o R es a P, X es a Q, y lo que yo tengo es un factor de proporcionalidad que en este caso es tensión al cuadrado. O sea que si yo grafico mi triángulo de impedancias, lo multiplico por U cuadrado y tengo mi triángulo de potencia. No es un dato menor, ¿no? ¿Y qué más? Potencia aparente, monofásica, U de fase por I de fase, en el caso de monofásica. Y en el caso trifásica, ¿cómo es? Ese, el trifásico. Pongo esta, U por I. U por I tiene que ser seguro, ¿no? Y le agregás el coseno, ¿no? Y la diferencia Le agregás un coseno. por el coseno de la diferencia del ángulo de U menos el de I, ¿puede ser? Y si vos le agregás un coseno, acordate que estás proyectando un vector sobre un eje. Acordate de matemáticas que si yo tengo un eje X, un eje Y, y tengo un vector, si aplicas un coseno, estás diciendo que ese vector proyectado al eje X, en este caso, vale tanto. Eso es lo que sería aplicar un coseno o en trigonometría. Y lo que yo no quiero es proyectar nada. ¿No? Coseno no. El coseno es cuando utilizan coseno cuando tienen que calcular algo referido a P y utilizan seno cuando tienen que calcular algo referido a Q. ¿No? P es a coseno o coseno es a P y y seno es a Q. ¿No? Igual no estoy diciendo más que cuestiones trigonométricas de un triángulo rectángulo de base P, lado o el otro cateto Q y eso. Y con un ángulo. ¿Ven? No, S es igual, en trifásico, porque puse S, no es S total, sino trifásico, es U por I. ¿Está bien? Ahora, ¿qué U y qué I en la pregunta? Pues ya no tengo una sola fase. Tengo tres, porque es trifásico. Es U de línea por I de línea por raíz de 3. ¿Está bien? Pero bueno, esto es para el otro laboratorio, el laboratorio 4. Bueno, quedan 4. Repasen bien lo que son las expresiones de cálculo, tengan en cuenta lo que le dije de las analogías, grafiten triángulos,
Y para el caso trifásico, ahí se pone más áspero las distintas formas de conexión y expresiones de cálculo. ¿Está bien? Siempre tengan en cuenta, bueno, siempre tengan en cuenta la carga, ¿no? ¿Cómo es la carga? Si son todas iguales, bueno, mucho más fácil, puedo medir con un solo batímetro. Si son todas distintas, como en este caso, tengo que medir con 3 batímetros porque cada una de las fases me va a dar una medición. Y si tengo acceso o no al neutro de la carga, ¿sí? Si tengo acceso, listo, mido ahí. Si no tengo acceso, genero un neutro artificial. ¿Cómo lo genero? Con los métodos ya vistos, ¿no? De resistencias calibradas, ¿bien? Igual a la voltimétrica o 3 resistencias independientes, o 6 o 5 era el otro, ¿bien? Que seguramente debe estar por acá. Siempre la potencia total en un sistema desequilibrado es la suma de las 3 y un sistema equilibrado es 3 veces la medida de la medida de un batímetro. Lo otro es método Aaron, muy utilizado en la práctica real, no en la teoría. Bien, ¿por qué? Porque puedo medir cualquier carga con 2 batímetros, ¿no? No es necesario comprar 3. Eso ya me está ahorrando un 30% la economía de la empresa, así que muy utilizado. Repasen este método que siempre se toma y la expresión de cálculo, bueno, siempre P total en la suma de los instrumentos. ¿Qué vendría a ser esto? 3 batímetros, si yo a uno, que está en el punto 0', lo pongo en la fase 2, ya estoy eliminando, estoy cortocircuitando la voltimétrica, ¿entiendes? Pongo esta voltimétrica en corto. Entonces, al poner ese en corto, lo elimino y me queda un método Aaron. Las expresiones de cálculo, bien, que no es más que el b por i por el coseno de entre dos vectores. Y ya terminamos la reunión. Bueno, las distintas formas de generar el neutro, eso ya lo vimos en el ejercicio. Y sistemas desequilibrados, lo charlamos recién. Pero bueno, el otro de medir potencia, este también, repásenlo, con las 5 resistencias, cuál se medía la tensión de la mitad, la tensión de lo que medía acá era la tensión de la mitad. Hay un factor de 3 medios, a eso me refiero acá. Potencia total es 6 veces la potencia de fase. Bien. Estamos terminando, chicos, así que si tienen algo para preguntar. Bueno, No, bueno. No, Está no, ya bien. estaría por ahí. Sí, yo tampoco. No, no. y lo otro, medir potencia reactiva, eso repásenlo bien. Siempre también hay preguntas. Así bueno, por consulta. Profe, yo tengo una duda del TP2, pero si querés te la ando por el campus, así más fácil. El TP2, Sí, dale, sí, es sí, cortito igual. Te la mando por el campus más fácil. dale, yo la noche lo respondo. Dale, gracias. Vale,